Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Continuamos dándoles temas de interés para todos ustedes y esta vez abordaremos el tema de la metformina. Para ello ya se encuentra el doctor Javier Bravo, que estará profundizando en este tema, qué es y cuál es su importancia. Bueno, él nos lo explicará. Gracias, Saily. Una vez más aquí en la revista Acción 10 de la mañana. Hablar de metformina es un tema muy importante, puesto que es un tipo de medicamento conocido como biguanida, que es un hipoglicemiante oral que ayuda a bajar los niveles de glucosa y el efecto lo hace directamente en el hígado. Hablamos de este tema porque, si bien es cierto, es un medicamento para la diabetes, es uno de los más usados en la mayoría de los pacientes diabéticos. Es uno de los medicamentos que más se combina con los otros, que más se combina con insulina, que más se combina con otros hipoglicemiantes orales, que más se combina con cualquier otro medicamento que ayude a bajar el nivel de glucosa. Entonces, por esa razón es importante tomar en cuenta que la metformina tiene muchos beneficios, pero también tiene efectos secundarios. Partiendo de ahí, ¿cuáles son esos beneficios? Como decía al inicio, es un hipoglicemiante oral de entrada cuando el paciente tiene un problema de obesidad. Por eso muchos pacientes dicen, toma metformina porque eso te ayuda a bajar de peso. Al contrario, lo que hace es controlar el nivel de azúcar, hace su efecto directamente a nivel del hígado, promoviendo de que el nivel de azúcar no sea totalmente absorbido. Pero entonces, ¿cuál es el paciente candidato para tomar este tipo de medicamento? Muy buena pregunta. La mayoría con índice de masa corporal mayor de 26, es decir, que están en obesidad o en sobrepeso. En pacientes más delgados sí se puede utilizar, no digo que no, pero le hace más beneficio a las personas con obesidad, porque hay otros productos, otros medicamentos que son utilizados en personas delgadas también, pero más sin embargo causa mayor efecto de hipoglicemia, es decir, baja más rápido la glucosa, otros fármacos, más que la metformina. La metformina el paciente la toma, tiene un efecto un poco más lento que lo otro, de tal forma que se puede utilizar de 2 a 3 veces en el día. Inclusive es uno de los medicamentos también que se utiliza en mujeres embarazadas. Esto es con respecto a su aspecto físico. Si se habla de la enfermedad como tal, ¿en qué etapa ese paciente debería de tomar metformina? Correcto, la mayor parte de pacientes desde que se da el diagnóstico ya se da la aplicación o la indicación del tratamiento. Porque normalmente los pacientes cuando ya llegan al diagnóstico hacen resistencia a la insulina, es decir, el paciente va teniendo una graduación de elevación de la glucosa de tal forma que cuando ya el paciente tiene síntomas es cuando ya lo lleva a hacerse el examen. Aquel paciente que tiene mareo, que se le nubla la vista, aquel paciente que dice yo pesaba 250 libras, ahora peso 200 libras, no sé qué me está pasando. Entonces ese paciente ya llega descompensado de tal manera que al compensarlo introducimos el fármaco en ese momento, en combinación puede ser en ese momento con insulina, pero si el paciente no está tan descompensado y solo se diagnostica como lo que hemos venido hablando, la prediabetes, que es un nivel de azúcar entre 100 y menor de 126, entonces le introducimos la metformina para revertir, ¿verdad?, el cuadro que tiene y ver si sus niveles de glucosa se vuelven a normalizar, siempre y cuando tenga cambio de hábitos alimenticios. Okay. Entonces, partiendo de ahí, también yo quisiera preguntar que cuáles son los efectos. ¿Tienen efectos secundarios? Exactamente. Normalmente cuando los pacientes empiezan a tomar la metformina, les puede dar ardor en el estómago, les puede dar distensión abdominal, les puede dar cólico, les puede dar diarrea, inclusive les puede dar dolor de cabeza al inicio del tratamiento. Lo que podemos hacer con pacientes que tengan efectos secundarios inmediatos depende de la dosis que están tomando, porque imagínate un paciente que está llegando a la consulta y le empezás a indicar metformina cada 8 horas, 3 veces al día. Es un fármaco que en su momento no lo había ingerido, de tal forma que va a tener repercusiones a posterior. Entonces este paciente, si se la mandamos cada 8 horas y tiene efectos, entonces le disminuimos una tabletita, ya serían 2 al día, y ver si los efectos disminuyeron. Si no disminuyeron, le partimos la mitad en la mañana y la mitad en la tarde, de tal manera que no suspende el medicamento, sino reducir la dosis gradualmente
Ya una vez que los efectos vayan cediendo, se vuelve a aumentar la dosis. Es como algo que el paciente tiene que acostumbrarse a la dosificación que tiene para poder tener los efectos que uno quiere con la azúcar, es decir, con la diabetes, que el paciente está descompensado. Pero usted sabe, doctor, que todos los pacientes son diferentes, entonces también, ¿cuál es otra forma natural en la que podría contrarrestarse estos efectos de la metformina? Exacto, por ejemplo, los pacientes que tienen un problema de hígado graso, un paciente que tiene problema de cirrosis, un paciente que padece mucho de colon o un paciente que tiene muchos problemas gastrointestinales, entonces, si ya sabemos que esos efectos les puede dar, lo que podríamos hacer es disminuir la dosis o no darla y utilizar otros hipoglicemiantes orales, ¿verdad?, que pueden servir mejor, que pueden actuar a nivel del páncreas, a nivel intestinal o a nivel de la producción de insulina para contrarrestar también el nivel de azúcar alto que tiene. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de la metformina con estos otros? El mecanismo de acción. El mecanismo de acción y la durabilidad. Hay fármacos que duran de 12 a 24 horas, es decir, con una toma el paciente puede estar perfectamente controlado. La metformina es un fármaco que actúa a nivel hepático y tiene un efecto, una durabilidad en el cuerpo que puede ser de 6 a 8 horas. Por esa razón se puede dar 3 veces al día. Entonces, la diferencia es en los mecanismos de acción, en los efectos que tiene. Por esa razón es que hablábamos al inicio que es uno de los fármacos que se puede combinar, porque si el paciente toma metformina y su nivel de glucosa siempre lo anda alto, el paciente vuelve a la consulta y lo que hacemos es agregar otro hipoglicemiante oral que combinado hagan sinergia y de tal manera que el paciente se controle mejor. Entonces, ¿por qué el experto recomienda específicamente la metformina? Porque sabe perfectamente que va a tener un efecto benéfico en el paciente. Si estás hablando de un paciente que tiene un sobrepeso, ¿verdad?, entonces al introducir este fármaco te va a ayudar a controlar el azúcar, te va a ayudar un poco a controlar el peso y a la misma vez a tratar de tener esa opción de poder combinar con otro fármaco. Es decir, que si el paciente está con metformina y ya el paciente no mejora, le podemos introducir insulina sin quitar la metformina, ¿ves? O otro fármaco, no específicamente entrar con otro y después incluir lo que es la parte de la metformina. Ya para ir finalizando, doctor, ¿cuándo un paciente debería de autoconsiderarse que está en sobrepeso? Porque bien si sabemos que por aspecto físico podemos deducir que esa persona tiene sobrepeso, pero muchas veces el mismo paciente no puede detectarlo. Si lo vemos algo tan sencillo, es solamente agarrar 1 centímetro, medirse la región abdominal, en mujeres menos de 88, es normal. Arriba de 88 ya esta paciente puede tener ya sobrepeso. Y en adultos mayor de 102. Es decir, alguien que se mida la región abdominal tiene mayor de 102, ese paciente fijo está en sobrepeso. Pero si hablamos de tablas específicas, lo que hacemos es tallar al paciente, tomarle su peso y hacer una operación matemática que significa el peso sobre la talla al cuadrado y nos va a dar un porcentaje. Lo normal de 20 a 25, 26, ya de 26 a 30 estamos hablando de sobrepeso y mayor de 30 ya la obesidad. Esa es la importancia, porque una persona se va a considerar que tiene sobrepeso según su edad, su estatura, y bueno, eso varía, ¿verdad?, por cada paciente. Varía. Recomendaciones generales, doctor. Lo principal es que hay pacientes que toman ya el medicamento sin necesidad de visitar al médico. Lo segundo que deben darse cuenta es que existen efectos secundarios de cualquier fármaco. Lo tercero, deben de tener un control estricto de sus niveles de glucosa antes de la comida y después de la comida para saber si el fármaco está haciendo el efecto que queremos. Y lo tercero, como siempre les he dicho, visitar a su médico con frecuencia porque eso nos va a ayudar a que este paciente evite una complicación crónica. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto por abordar todos estos temas de interés a nuestra teleaudiencia. Un gusto de siempre tenerlo acá. Gracias a ustedes igual. Bueno, amigo televidente, con esto, quédese con nosotros porque continuamos con más de Acción 10 en la mañana.